Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al foro virtual Declaración Política de VIH-Sida 2021, trabajando para poner fin a las desigualdades. Esta actividad la estamos realizando en el marco del proyecto Organizaciones de Mujeres Venezolanas comprometidas con la igualdad de género como pieza clave para el desarrollo del país, que avanza ABESA junto con Aliadas en Cadena y con el apoyo de la Unión Europea y el nombre que le hemos dado al proyecto, digamos, para manejarlo más coloquialmente, es el proyecto Por Nosotras. Dentro del marco de este proyecto, hemos creado la Alianza de Organizaciones Salud para Todas, que estamos trabajando desde el año pasado y ya al día de hoy está conformada por 20 organizaciones. MUSAS, que es una de las organizaciones que está acompañándonos en este foro, es parte de nuestra alianza. Entonces les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. No me he presentado, soy Magdimar León, coordinadora de ABESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, y voy a ser la moderadora y quien les va a acompañar en esta actividad. Les explico rápidamente, vamos a tener la oportunidad de escuchar a 3 estupendos panelistas, vamos a tener unos 45 minutos con sus presentaciones y luego pasaremos a un espacio para preguntas, comentarios, dudas al final de las presentaciones. Nuestros panelistas son el doctor Guillermo Márquez. El doctor es doctor en medicina con maestría en salud pública en países en desarrollo, con más de 20 años de experiencia en salud pública internacional. Parte de su carrera se ha centrado en el VIH y el SIDA, ha contribuido a nivel nacional y regional a la respuesta de cerca de 20 países en las regiones de América Latina, África y el sudeste asiático. Ha cooperado con la sociedad civil, las personas que viven con VIH, poblaciones clave y comunidades en el apoyo y promoción del derecho al acceso a servicios y catalizando su papel activo en la gobernanza inclusiva y las plataformas de toma de decisiones. Ha trabajado para Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, OPS y ONU-SIDA. Actualmente, el doctor Márquez forma parte del equipo de apoyo regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe como asesor regional de apoyo comunitario. Bienvenido, doctor. Luego escucharemos a Gracia Violeta Ros Quiroga. Ella es antropóloga en estudios de maestría de género, salud sexual y reproductiva. Desde el año 2000 desarrolla trabajo con organizaciones comunitarias de base de personas con VIH en Bolivia e internacionalmente. Representó a las ONGs de América Latina y el Caribe y a las personas con enfermedades en diversas juntas internacionales, incluyendo a ONU-SIDA, ONU Mujeres y el Fondo Mundial, alcanzando así un conocimiento cabal de las políticas de la cooperación internacional y la realidad epidemiológica de género y social asociada al VIH. Se desempeña como coordinadora y evaluadora de proyectos, investigadora, capacitadora, oradora, escritora y facilitadora en temas de VIH, género, salud y derechos humanos. Violeta Ros es una de las fundadoras de la Red Nacional de Personas con VIH en Bolivia, en la cual sirvió como presidenta hasta diciembre del 2020. En tercer lugar, nos acompaña nuestra amiga de la casa, Grisbel Escobar, quien es comunicadora social. Se inició como voluntaria en la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Salud, MUSAS, y desde hace 14 años es la directora general, dándole un nuevo rumbo a la institución con visión de proyectos y consolidación, manteniendo las acciones iniciales establecidas por las fundadoras. Ha participado en congresos y jornadas nacionales de infectología, ha asistido a foros latinoamericanos de VIH-Sida y conferencias internacionales de SIDA en varios países.
Muchas de sus acciones han sido reconocidas en varios eventos nacionales e internacionales y respaldadas por varias agencias de las Naciones Unidas. Ha participado también en las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida en 2008, 2011, 2016 y la de este año 2021. Actualmente, su organización MUSAS es integrante de la Alianza de Organizaciones Salud para Todas. Bueno, bienvenida, Grisbel. Estamos esperando que se incorpore Violeta, pero vamos a comenzar con la actividad. Les agradecemos a todas las personas presentes que mantengan su... Violeta ya está acá. Bienvenida. Qué bueno que ya te tenemos por acá. Bueno, les decía que les agradecemos que mantengamos micrófonos y cámaras apagados para poder escuchar las intervenciones. Comenzaremos con el doctor Guillermo y su ponencia denominada Resultados de la reunión de alto nivel, el camino a seguir. Adelante, doctor. Nada, quería primero agradecer la invitación, saludar a Grisbel Escobar, directora general de MUSAS, a nuestra gran amiga Violeta Ross, la cofundadora de la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH en Bolivia, a los organizadores de este foro de la Declaración Política del VIH, trabajando para poner fin a las desigualdades, a todos los colegas que nos acompañan, a los panelistas, a los organizadores. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente estar aquí. Como dijo Magdimar, yo soy Guillermo Márquez, el asesor de apoyo comunitario a nivel regional para la Oficina de ONUCIDA en Latinoamérica y el Caribe. Y estoy aquí en representación de la doctora Alejandra Corado, quien no pudo estar con nosotros hoy, pero que envía sus calurosos saludos. Como ustedes saben, en el contexto de la reunión de alto nivel sobre el VIH-Sida 2021, se le solicitó a ONUCIDA de facilitar los procesos de preparación y de la implementación de la misma. De esta manera, ONUCIDA tuvo una cooperación muy activa con los gobiernos miembros de las Naciones Unidas y con las comunidades y la sociedad civil de todo el planeta, ¿no? Particularmente en la región de América Latina, la cooperación con las comunidades y la sociedad civil fue sumamente estrecha y productiva, y les voy a contar un poquito sobre eso. Y quiero aprovechar para agradecerle a toda la sociedad civil de Latinoamérica, a todas las comunidades, a todas las poblaciones por todo ese activismo tan poderoso que existe en esta región. Yo vengo de pasar muchísimos años en África y realmente no deja de pasar un día de realmente sentirme contento de estar en esta región con una plataforma de activismo social tan fuerte y poderosa, ¿no? Entonces me voy a tomar algunos minutos para decirles algunos de los resultados que nosotros percibimos por parte de ONUCIDA y compartir algunas perspectivas de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces voy a ir, espero no tomarme mucho tiempo. Básicamente hubo un amplio compromiso de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil en esta región, como ya lo dije. Finalmente se consiguió hacer en el poco tiempo. Ustedes saben que COVID-19 retrasó todo, y mientras que en versiones anteriores ya las resoluciones salían a finales del año anterior, solamente en febrero de este año se aprobó la resolución para la reunión de alto nivel, así que trabajamos contrarreloj. Sin embargo, conseguimos hacer dos consultas regionales multisectoriales, una en América Latina y otra en el Caribe. Fue posible realizar consultas nacionales multisectoriales y con la sociedad civil en 14 países de la región, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Salvador, Guatemala, México, en Guyana, en Jamaica, República Dominicana y en Surinam. Más de 1000 personas participaron en todas estas consultas a nivel de la región y hicieron aportes que contribuyeron para la formulación de la declaración política y de todas las discusiones que se dieron a cabo durante las reuniones, ¿no? Por primera vez en estos procesos en América Latina y el Caribe, me honra decir, es la única región del mundo donde se hizo una consulta con pueblos indígenas a nivel regional, y igualmente la comunidad científica se reunió. Esto es inédito en este tipo de reuniones, para hacer algunos aportes en relación a las perspectivas de las respuestas al VIH-Sida. En general,
y hay una diferencia entre muchos gobiernos, pero hubo una apertura a la cooperación entre gobiernos y sociedad civil. Y, por ejemplo, en Argentina, el gobierno dio el statement que iba a hacer durante la declaración a la sociedad civil para que la sociedad civil lo revisara y lo ajustara. En México hubo reuniones a diario. Sé que en algunos países la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil no fue tan activa, pero podemos decir que en general y relativamente hubo un buen compromiso por parte de los gobiernos, ¿no? Quiero resaltar la organización de la sociedad civil. Realmente, como estaba diciendo, se demostró una sólida capacidad técnica, una experiencia en este tipo de eventos. Hubo una fuerte capacidad de coordinación y cooperación. Con el apoyo de UNOCIDE, la sociedad civil básicamente celebró reuniones casi semanalmente durante las últimas 4 o 5 semanas antes de la reunión para discutir, para alcanzar consenso durante la preparación hacia la reunión de alto nivel. Y quisiera enaltecer este compromiso que llevó a la sociedad civil a que un pequeño grupo de trabajo de líderes de la sociedad civil de la región y con experiencia en procesos anteriores lideraron un análisis del informe del secretario general y del proyecto cero de la declaración política. Más de 100 organizaciones de la región participaron en estas reuniones que fueron dirigidas por ustedes y para ustedes. Y como resultado de estas reuniones se presentó un documento, posición, en donde más de 100 líderes y activistas lo revisaron, y hoy hay un posicionamiento político bien firme de la sociedad civil en América Latina con respecto a la situación del VIH y con respecto a las acciones que son necesarias de tomar desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad civil. Hubo un paso bastante positivo durante la reunión de alto nivel, y es que casi todos los gobiernos que participaron y que estuvieron activamente deliberando durante las discusiones se pronunciaron bien fuertemente, bien firmemente sobre todo lo que es estigma, eliminación de estigma y discriminación, y todo lo que es el ámbito de derechos humanos dentro de lo que es la respuesta, ¿no? Y en ese sentido, Costa Rica dio un salto, y durante el contexto de la reunión de alto nivel fue el tercer país que se unió a la Alianza Mundial para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. De manera que los otros 2 países son Jamaica y Argentina, de manera que en este sentido ese es un resultado que es bastante positivo de todo este proceso. Todo este proceso, como digo, llevó todo el análisis, todo el intercambio entre la sociedad civil, entre las agencias, entre los gobiernos, todas las reuniones de consulta multisectorial que se llevaron a cabo, dio como resultado que hubo en general una defensa por parte de los países y por parte de los gobiernos a una posición bastante progresista en términos a lo que tiene que ser la declaración, a lo que tendría que ser la declaración política que se estaba negociando, ¿no? Hubo statements muy fuertes por parte de algunos países, entre los cuales puedo mencionar México, Brasil, Argentina, Uruguay. También se expresaron fuertemente en términos de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, muchos expresaron que el documento final, aunque no es el ideal, es un compromiso, ¿no?, que se logró alcanzar en este momento de la historia en que vivimos, ¿no? En este sentido, los países representados por la región, como dije, a pesar de que no se logró un documento mejor, y como lo voy a explicar en breves minutos, sí se pronunciaron y se comprometieron a muchísimas cosas en términos de proceder progresivamente y liderar una respuesta progresiva en sus países. Y me tomo 2 o 3 segundos para mencionar algunos de estos, ¿no? Entonces, hubo grandes pronunciamientos, firmes pronunciamientos en términos del compromiso al acceso universal, la construcción de respuestas integrales y sostenibles al VIH basadas en los derechos humanos, en el diálogo con la sociedad civil, en la inversión y en la investigación y en la incorporación oportuna de nuevas tecnologías sanitarias. Importante el enfoque de justicia social, firmes pronunciamientos en este sentido, justicia social que contemple el reconocimiento explícito de poblaciones claves y vulnerables, incluyendo personas en situación de pobreza
hombres que tienen relaciones con otros hombres, usuarios de drogas, hombres y mujeres trans, personas privadas de la libertad, hombres y mujeres trabajadoras sexuales, pueblos indígenas y población migrante, sin dejar a nadie atrás, jóvenes, adolescentes. En este sentido, esto fue muy positivo durante las deliberaciones y las negociaciones, ¿no? Otro compromiso, garantizar los derechos de la salud sexual y reproductiva, lo cual fue muy debatido durante las negociaciones. Reconocer y respetar la diversidad y la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico y la cultura fueron pronunciamientos firmes también por muchos de los países que estuvieron envolvidos en las negociaciones. Mecanismo para la participación significativa de las comunidades y de la sociedad civil, de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones claves, con todo lo que tiene que ver en la toma de decisiones y la gobernanza inclusiva. Eliminar todo tipo de legislación punitiva. Esto fue un asunto que se debatió bastante y que se pronunció bastante firmemente por parte de los gobiernos en América Latina, en términos de trabajar hacia marcos normativos y legales que protejan los derechos de todos. La financiación nacional fue otro posicionamiento. Pudiera haber sido mejor, pero hubo algún posicionamiento. Todo lo que fue el reconocimiento del impacto de la pandemia del COVID y la necesidad de seguir manteniendo los esfuerzos para no descuidar la respuesta al VIH. Y también se habló sobre la flexibilización de los marcos de patentes. O sea que estos son algunos ejemplos del posicionamiento en general de los países y de la región de América Latina y el Caribe frente a las negociaciones que se estaban dando durante esos días, ¿no? A ver, ¿podíamos haber tenido una declaración política mejor? Sí, la verdad, ese es el posicionamiento de UNUCIDA. Hubo un artículo que se publicó luego de la declaración política fue consensuada, en donde UNUCIDA piensa que se hubiera podido acoger con agrado compromisos aún más firmes en materia de lo que sería la educación integral sobre la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, la orientación sexual, identidad de género, todo lo que significa decriminalización de la transmisión del VIH, del trabajo sexual, del consumo de drogas. En relación hubiera podido haber muchísimo más énfasis en todo lo que es las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En fin, hay una serie de cosas que sabemos que han podido ser mejor, que nosotros como UNUCIDA estamos conscientes y que lo expresamos y lo publicamos así en términos de lo que podría ser un poco mejor. Quiero tomarme un minuto solamente para dar un ejemplo de algunos de los aspectos que nosotros reparamos dentro de la declaración y que señalamos como puntos que hubieran podido ser mejor. Por ejemplo, las poblaciones claves se mencionan 4 veces solo a través de todo el documento y solamente 2 de estas veces se explican explícitamente y exhaustivamente cuáles son estas poblaciones claves. Los migrantes, el proceso migratorio de Latinoamérica y el Caribe es uno de los más importantes de la historia y de los más grandes y de los que requieren mayor atención. Se mencionan migrantes solo 3 veces en toda la declaración política. Hay un capítulo sobre pruebas de tratamiento y supresión viral del VIH, no se refiere específicamente a poblaciones clave y eso fue uno de los debates más duros que hubo durante todas las negociaciones. El capítulo de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y de las niñas habla sobre la violencia, pero no sobre la violencia contra las personas que viven con VIH y contra los grupos LGBT, inmigrantes, lo cual hubiera sido beneficioso tener explícitamente expresado. Y así, otros 2 ejemplos que se los dejo ahí para que los lean. Yo voy a compartir la presentación, pero solamente para poner como ejemplo de esas cosas que nosotros pensamos que hubieran podido ser mejor. Sin embargo, sabemos que la declaración política no es un documento vinculante, y si bien pensamos que hubiera podido ser más fuerte en estos aspectos que acabamos de mencionar, la nueva estrategia global mundial del SIDA sí establece esos puntos que parecen no ser tan fuertes en la declaración política. No quiero decir que la declaración política está totalmente divorciada de la estrategia mundial, y voy a hacer referencia a lo mismo en un minuto, pero lo que quiero decir es que aquellos puntos en donde hubiéramos querido mayor fuerza en la declaración política sí los tenemos en la estrategia mundial. Y es importante ese punto, señalar que la declaración política no es vinculante, es decir, no es que la declaración política tiene que seguir
cabalmente por los países. Los países pueden hacer más de lo que está en la declaración política, y es por eso que traigo a colación la estrategia mundial sobre el SIDA, porque esos puntos sí están ahí, ¿no? Entonces, básicamente es algo que una de las recomendaciones que tengo a seguir. Les voy a señalar rápidamente cuáles son algunos de esos aspectos. Las sinergias, algunas de las sinergias que existen entre la declaración política, entre la Estrategia Mundial del SIDA y la declaración política, es que, por ejemplo, ambas tienen como objetivo acabar con las desigualdades que impulsan la epidemia del SIDA y poner a las personas en el centro de la respuesta para que el mundo se encamine a acabar con el SIDA como se ha propuesto. Que ambos documentos capitalizan décadas de experiencia y evidencia de la respuesta de VIH en cuanto al papel de las desigualdades que se entrecruzan y que están impidiendo el progreso para acabar con el SIDA, ¿no?, como amenaza de salud pública para el año 2030. Ambos documentos establecen un marco de acción transformadora para acabar con estas desigualdades para el 2025 y conseguir que todos los países y todas las comunidades estén en camino a acabar el SIDA para el 2030. Y ambas son consistentes en relación a las metas alcanzadas. Por primera vez, la declaración política y la estrategia mundial del SIDA están en sinergia en términos de las metas alcanzadas. Entonces, tenemos una declaración política que ha podido ser más fuerte, pero a la vez tenemos una estrategia mundial del SIDA que igualmente es una estrategia que fue discutida y que fue ampliamente consultada con todos los sectores y notablemente con la sociedad civil. De manera que este es un documento estratégico de vital importancia para los próximos 4 años que nos quedan a venir. Esta lámina, solamente quería mostrarles esta lámina para ir finalizando, para decir que en el 40% aniversario del descubrimiento del virus del VIH, los esfuerzos no deben limitarse a respuestas biomédicas, sino que principalmente, y lo sabemos, la eliminación de las inequidades y las desigualdades existentes y dentro de un contexto de respuestas basadas en los derechos de las personas es la vía a seguir. Y que en este enfoque de derechos centrado en las personas y responsabilidad compartida es en el que se deben reflejar los aportes de las comunidades y el activismo y la participación de la sociedad civil en consistencia con las metas trazadas en la nueva estrategia mundial sobre el SIDA, algunas de las cuales están ahí en el lado izquierdo de la lámina, que se refieren a los 10%, como ustedes muchos la conocen. Entonces, atravesamos tiempos desafiantes, tenemos una oportunidad única, como estaba diciendo, porque por primera vez la estrategia global del SIDA y la declaración política están en plena sintonía en relación a las metas que tienen que ser alcanzadas, ¿no? Y en este sentido, ONU-SIDA está finalizando un reporte en el cual intenta sistematizar los resultados y los procesos de la reunión de alto nivel. Y estamos preparando este reporte de una manera que pueda servir como herramienta desde el punto de vista programático, desde el punto de vista estratégico y de comunicación y de abogacía, o sea, que oriente a las personas en la utilización de este reporte. Y la manera cómo hacerlo es que estamos intentando cotejar la declaración política con la estrategia mundial sobre el SIDA y con todas las deliberaciones que hubo durante todo el proceso de consultación en América Latina y el Caribe. Entonces yo creo que es un documento que cuando ustedes lo lean se van a sentir identificados y van a poder decir, bueno, nosotros tenemos esta posición, lo expresamos durante nuestra consulta, y van a poder referir a la declaración política y a la estrategia mundial del SIDA para poder hacer el trabajo que fuere de abogacía, que fuere de capitalizar sobre los esfuerzos operacionales que ya están en curso, que fuese para hacer incidencia política sobre las respuestas nacionales, ¿no? Mensaje final es, básicamente hubo un gran esfuerzo por parte de todos en la región. Notablemente el esfuerzo lo reconocemos y encomiamos el esfuerzo de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, de la comunidad científica, de todas las poblaciones viviendo con VIH, de todos los grupos vulnerables y todas las personas viviendo, pertenecientes a poblaciones clave. Ha sido un proceso realmente, para mí, el primero, y me tocó darle durísimo. Estoy sumamente satisfecho, he crecido muchísimo, he aprendido muchísimo, y ahora tenemos muchísimo más fuerza para seguir apoyando todo este trabajo hacia el 2025. Por ahí voy a parar y les doy muchísimas gracias por la oportunidad y me quedo para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante todo lo que nos comparte, los datos, la información. Me pareció muy importante esta intersección entre estos dos documentos, cómo se complementan o cómo de alguna manera son herramientas que podemos utilizar en conjunto. Me parece también, me llamó muchísimo la atención esto que nos señala al final sobre el interés de no centrarse solo en los aspectos biomédicos, que es una cosa que desde la Alianza Salud para Todas hemos discutido muchísimo, o sea, de que no es posible entender la salud solo en tanto cuerpo, células, órganos. Es importante comprender estos determinantes sociales del proceso salud-enfermedad y que si eso lo dejamos al margen, pues la verdad es que es muy poco lo que podemos avanzar. Varias preguntas que tengo por acá y seguramente la gente del público también tendrá otras preguntas y comentarios. Muchísimas gracias de nuevo y ahora le doy la palabra a Violeta Ross, quien nos va a hablar sobre VIH e inequidades en América Latina, principales temas y acciones sugeridas. Tienes la palabra, Violeta. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias. Realmente un privilegio. Voy a compartir la presentación, una presentación que organicé. En verdad la organicé para una charla hace un tiempo y la ajusté un poco para esta charla ahora. Creo que ahora sí la están viendo, ¿verdad? Bueno, yo acá traté de poner mi pensamiento, mi reflexión en esta idea de qué son las inequidades en América Latina, qué serían esos principales temas y qué sugerencias se podrían hacer. Porque una estrategia como la Estrategia Global del SIDA resulta ser un documento excelente, pero si no la movemos al nivel país, se queda en eso un documento excelente. Y esa es una cosa que hemos tenido que lamentar muchas veces en la sociedad civil y en la región, que grandes documentos, buenos informes, buenos relevamientos de información se quedan en eso y no llegan a operacionalizarse en los países. Entonces tenemos que avanzar hacia eso, empujar que esto se vuelva real. En inglés dicen making it real, hazlo real, real para nosotras, para las comunidades que estamos en los países. Entonces traigo algunas ideas en ese sentido. ¿En qué contexto surge esta estrategia global del SIDA y la declaración de compromiso con las dificultades que que se señalaron ya, que fueron para mí fueron complicaciones grandes porque el hecho de haber votado implica que algunos países digan yo no voté, así que no tengo por qué cumplir ya que yo no me comprometí, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo una herramienta de abogacía para demandar el cumplimiento a los estados. Bueno, en un contexto de violencia, ahí ustedes ven unos datos de feminicidio, uno de los tipos de violencia, porque hay muchos tipos de violencia y en ese contexto estamos, pero me parecía importante resaltar estos datos precisamente para este grupo que nos reunimos ahora, que se concentra en alianzas de mujeres. Son fuertes los datos y estos ni siquiera son los más actuales, estos son de marzo de 2020. Ahí está el enlace, lo puse en la presentación. Estoy segura que si miramos esto desde un año sería un poco más, esto ha aumentado y todas conocemos cómo la violencia ha aumentado en el contexto de la pandemia. Es muy importante tener en cuenta eso porque de pasar a de ser un tema crónico, la violencia, contra las mujeres y todos los tipos de violencia ha pasado a ser un tema de urgencia, ya que muchas mujeres se han visto encerradas y se continúan viendo en esa situación con sus parejas. Y esto no es algo exclusivo de las mujeres, también de las mujeres cis, también le pasa a las compañeras trans y le pasa a los hombres gays, aunque no se hable mucho, hay mucha violencia de género en la comunidad gay. Bueno, alguien planteaba, bueno, la pospandemia, ¿no? Se empieza a hablar. Este cuadro que es ahí tal vez muy pequeño, pero ustedes lo pueden revisar. La persona que pone estos cuadros es este compañero Jorge Saavedra, que trabaja en AIDS Healthcare Foundation. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook, Jorge Saavedra, y pone los datos de América Latina. Estos datos son al 6 de junio de 2021, casos de COVID. Miren las cifras, son 33 millones y más, muertes 1 millones y más, vacunas es un nivel todavía muy bajo.
Y él pone un comentario: Uruguay, que el año pasado era admirado por el manejo de la pandemia, estas últimas semanas continúa registrando crecimientos de muertes que proporcionalmente son mucho más elevadas que el resto de Latinoamérica. Uruguay en cierto momento estaba como que no tenía casos y estaba bien. Bueno, y yo sé que no es la reunión sobre COVID, pero es tan fuerte la situación de COVID y continúa siendo tan fuerte que es inevitable hablarla en nuestras discusiones. Y creo que es mejor ponerla en el tema, en la mesa de debate para ver cómo nos podría ayudar o quizás nos está perjudicando en la respuesta al VIH. Y más bien tratar de transformar esa situación en una oportunidad. Hay generadores de mapas a nivel mundial, como esta estatista, que señalan que los países más peligrosos para tener COVID en el mundo están, bueno, en América Latina y algunos en África, porque no tienen un sistema de salud que pueda responder a la crisis. Y nuevamente estos datos son de junio de 2020, que yo creo que esto ha empeorado porque ahora en algún momento cuando participaba yo en algunas reuniones decía América Latina se está transformando en el epicentro mundial de la pandemia de COVID. Bueno, eso ya es una realidad y el proceso de vacunación está avanzando muy lento como para desbalancear esa crisis. No solo por el contexto de la pandemia, sino antes hemos visto la migración incrementarse y bueno, yo en esta diapositiva tenía datos de la migración de Venezuela que ni siquiera son tampoco actuales, ¿no? Estos datos son, acá abajo está, 5 de noviembre de 2019 y todo lo que esto genera en los países y lo que genera para las propias personas de Venezuela, el moverse entre los países o moverse de un país a otro país y al final no sé si se pueden mover con medicamentos, porque no sé si ni siquiera los tienen. Estuve ayer en una reunión de ONU-SIDA Andina, de la oficina de ONU-SIDA Andina, que era Bolivia, Perú, Ecuador, y ahí Andrea Bocardi informó que están en Perú asistiendo a muchas personas de Venezuela que se están presentando como casos de SIDA, cosa que habíamos retrocedido en la notificación de casos de SIDA, pues porque estas personas, como están en movimiento y quizás están en movimiento constante y además en todas las condiciones que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, no tienen asegurado ni siquiera tienen seguridad alimentaria. Son personas en muchos casos que generalmente están sobreviviendo en el proceso de tratar de trasladarse a otro país para no morir de hambre en algunos casos, creo que hay que decirlo así. ¿Qué pasa con sus medicamentos? ¿O es que en el proceso de estar en esa vulnerabilidad tan grande que implica la migración, se está planteando la exposición al riesgo? Entonces, Andrea Bocardi plantea que la oficina de ONU-SIDA Andina ha creado un pequeño programa en Perú para responder a las necesidades de personas con VIH de Venezuela, pero que están presentándose como casos ya de SIDA porque están muy mal en términos de el retraso al acceso al medicamento, cosa que es perfectamente previsible, ¿no? No hay por qué razón hoy en día en el mundo una persona con VIH tenga que llegar a una situación de SIDA cuando tenemos los medicamentos, pero la situación del movimiento humano poblacional que sucede entre familias y con niños, mujeres y con personas con gente con mucha vulnerabilidad. Yo veo que inclusive con bebés están haciendo estos traslados. Obviamente incrementa las vulnerabilidades a niveles que no imaginábamos y entonces estamos volviendo a ver casos de SIDA, señalaba Andrea Bocardi el día de ayer. Bueno, y en la región lamentablemente persisten conflictos políticos. Yo puse aquí en la parte de abajo de la derecha una foto de Bolivia. El 2019 tuvimos muchos problemas y estas crisis como que se apaciguan un tiempo, pero no terminan de resolverse con relación a las elecciones. Luego hubo unas crisis en Perú también, tuvimos unas crisis en Perú, tuvimos unas crisis en Colombia, tuvimos unas crisis en Chile.
Y la foto de acá encima es reciente, es de hace 3 días o 4 días, creo, Cuba, bueno, no hay mucha protesta en Cuba por razones que ustedes pueden imaginar, pero la gente se cansó. Y lo que están pidiendo es que haya agua, que no sea tan caro el aceite, que no sea tan difícil la fila para comprarse un poco de pan, de carne. Esas son las protestas que están desarrollándose en Cuba, que espero que den resultado y no sea una represión lo que se responda. Pero esta situación está en nuestra región, lamentablemente. Entonces, hablar de inequidades, el contexto en que planteamos las estrategias para reducir las inequidades, particularmente en América Latina, necesariamente implica hablar de todas estas complejidades tan estructurales. Yo quisiera que no fuera tan difícil. Quisiera que podamos hablar algo más sencillo como decir, ¿cuántos condones necesitamos para resolver la epidemia o reducir las inequidades? No es así. En nuestra región, porque ya tiene un antecedente de inequidad muy grande, todo esto está ahí. Y está ahí en medio de lo que estamos tratando nosotras y nosotros de decir, esto es lo importante que se tiene que hacer en VIH, no se olviden, vean la sostenibilidad. Entonces es muy complicado, se nos complica mucho la tarea porque tenemos todos estos temas que están ahí y son muy emergentes y urgentes en los países. Bueno, la inequidad en salud, que no es un tema nuevo, estos datos son mucho más antiguos que los anteriores. Esta es una infografía de una organización que trabaja con poblaciones indígenas, y a pesar que se señala que Perú y México han tenido un gran progreso en el acceso a servicios de salud materna para poblaciones indígenas, todavía se muestra estos porcentajes que están en la esquina, que en comparación con las mujeres no indígenas, el 66% de las mujeres indígenas no tiene acceso a la salud materna, materna infantil. ¿En qué resulta esto? En la mortalidad materna, mortalidad neonatal, salud infantil y nutrición que se ven comprometidas. Y estos son temas que en salud, digamos, ya se consideraban resueltos desde un punto de vista programático. Es decir, ya se han planteado las soluciones para esto, pero es tan complicado el acceso porque hay una inequidad que tiene que ver con la identidad étnica, que entonces tenemos estos datos que no hay acceso a los cuidados prenatales por parte de las mujeres indígenas, y en la infografía nos están mostrando cuál es el acceso. Las mujeres que están pintadas en celeste son las mujeres indígenas, y las mujeres que están pintadas en blanco, no, perdón, las mujeres que están pintadas en blanco son las mujeres indígenas, y las que están pintadas en celeste son las mujeres no indígenas. Entonces, en cada país, como ustedes pueden ver, está Bolivia, está Colombia, Guatemala, etcétera. Las mujeres no indígenas tienen más acceso a los cuidados de salud materno-infantil y menos mortalidad y menos desnutrición, mortalidad de las mujeres y de los niños. Entonces, esta es una brecha grande que en temas de salud ya pues no deberíamos seguir hablando de esto en el momento en que estamos en el siglo XXI, pero esto existe. La crisis económica, aquí copié unos datos que CEPAL ha planteado, que el Producto Interno Bruto de la región debería crecer a una tasa interanual del 4% y realizar una distribución de hasta el 3% del PIB para eliminar la pobreza de la región en 2030. Pero señalan que Alicia Bárcena, que bueno, ustedes saben, está con CEPAL, ha detallado que dicho crecimiento solo será posible si se supera la restricción externa al crecimiento mediante una competitividad auténtica. Bueno, y mencionan que ella señala algunas actividades que se deberían realizar: transición energética, innovación, difusión de tecnologías ambientales, pero todo esto ha quedado como, digamos, detenido, y creo que en este momento recién podemos empezar a ver una breve recuperación de esta situación, porque empezó el proceso de vacunación de una manera muy lenta, pero mientras se estaban iniciando estas tareas, quizás por parte de algunos estados, no todos, de reactivar, de frenar la recesión económica, pues llegó la pandemia y eso hizo retroceder hacia atrás. Ahí está la fuente de donde saqué esta información. Entonces, esta situación es bien complicada porque la crisis económica se observa en el nivel microeconómico, las familias que no tienen dinero
para la salud, porque la salud no es un derecho humano, aunque está dicho así en las constituciones políticas de los estados. Llegada a la práctica, la salud es un bien para quien puede pagar el costo de la atención. Pero también es para los estados, que no sé si en algunos casos es solamente una excusa decir no tenemos dinero, pero algunos estados realmente no tienen dinero, no el dinero que tenían antes. Aquí unas gráficas del desempleo ocasionado por la pandemia. Bueno, es muy fuerte lo que ha sucedido en nuestra región. Creo que ha sido realmente una de las regiones más afectadas por la pandemia. Como no se observa esto en otras regiones, ni en las mismas ciudades de China, que fueron el lugar de el brote inicial de la pandemia. ¿Qué reflexiones entonces puedo traer sobre estos temas grandes generales? Bueno, la estrategia global del SIDA, como lo mencionaba Guillermo, habla de forma muy específica de las inequidades, inclusive de la protección social, pero no se va a volver real si no la hacemos real precisamente en nuestros países, y que no puede ser un lindo documento que se haya discutido en Nueva York. Tenemos que llegar a la discusión de cuánto presupuesto estamos hablando a nivel países para hacer operativas estas estrategias, estas metas señaladas en la estrategia global del SIDA. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y no solo dinero, sino también de la voluntad política que haya o no para llevar adelante eso. Y como ustedes han visto en las diapositivas anteriores, en este momento los estados no tienen mucha disposición a discutir VIH. Es decir, ha pasado a ser un tema que a quién le importa, ¿no ves la gente que está muriendo? En otras palabras, eso es lo que nos han respondido algunos funcionarios de salud, como más o menos ubíquense, ¿no? Ubíquense que hay tanta gente muriendo con COVID, hay tanta pobreza y esto y aquello. Entonces, ustedes que están pidiendo más cosas de lo que ya tienen. Este tipo de comentarios se escucha en la región. ¿Qué acciones yo pensaba son solamente unas ideas para incentivar nuestro debate? Que usemos precisamente la pandemia para volver a traer el tema de VIH en el debate de salud. Es muy difícil hablar de salud en cualquier país y en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque la salud siempre es costosa y siempre se ve como un gasto, no se ve como una inversión. En la mente de economistas y de planificadores de los estados, de los gobiernos, la salud es un gasto. La salud no genera dinero, pero en la mente de activistas como nosotras, la salud es un bien, porque cuando uno está saludable, entonces puede trabajar, puede seguir moviendo la economía, así sea pequeña la red en la que se mueve. Cuando no hay salud, entonces es ahí donde realmente se pierde el capital humano. Pero esta percepción no la tienen todos los gobiernos, y generalmente se ve a la salud como un gasto fuerte que el Estado tiene que erogar. Y entonces las discusiones sobre salud no son fáciles, pero ahora, como está la pandemia, se está hablando de la salud, aunque de manera negativa, aunque en base al miedo, se está hablando de salud. Y entonces quizás una tarea, una estrategia nuestra es poner en medio de esas discusiones VIH y SIDA, porque hay mucha gente que piensa que el VIH ya es un tema resuelto, que no se necesita hacer nada más, porque ya no se ven los muertos como en los primeros años de la epidemia. Esto nos tiene que llevar a demandar presupuestos nacionales y de la cooperación que se elaboren de manera participativa. Un presupuesto que no se haya elaborado con la comunidad, con las personas con VIH, con las personas actoras directamente perjudicadas o beneficiadas, entonces quizás va a ir por otro lado, ¿no? Y vamos a ver que tienen un presupuesto importante en VIH, qué sé yo, en Argentina, en Perú, pero no responde a lo que realmente se necesita hacer, y menos a las inequidades. Así que tenemos que exigir, demandar, sentarnos en esas mesas en que se elaboran los presupuestos y pedir que los presupuestos estén dirigidos hacia responder a las inequidades. Y las inequidades pueden variar de país a país. Venezuela, por ejemplo, tiene desafíos muy particulares respecto a las inequidades, que no son las mismas inequidades, por ejemplo, que podemos ver en Chile o en Paraguay. Entonces, cada país tiene que tener este diálogo interno y con los cooperantes que le ayudan también. Incluir estrategias orientadas a la reducción de inequidades en las propuestas de C19 del Fondo Mundial. Se ha abierto esta propuesta de financiamiento. No estoy segura si Venezuela fue invitada, pero creo que sí, porque
todos los países que están recibiendo una subvención del Fondo Mundial fueron invitados a participar. Y en esta propuesta C19, el Fondo Mundial da espacio para que se puedan hacer estrategias que no son muy normales, digamos, en VIH. Se da oportunidad para plantear acciones relacionadas a la protección social, a la violencia, a la reducción de la violencia basada en el género, inclusive canastas de alimentos que con mucha dificultad han aprobado en países como Perú, Bolivia, por el contexto de la pandemia. Lo que normalmente no permiten que se haga en una propuesta normal del Fondo Mundial, en esta propuesta C19 lo están permitiendo. Entonces hay que meterse a los comités, hay que participar ahí, porque el Fondo Mundial está exigiendo que haya una participación comunitaria. O sea, las propuestas de C19 del Fondo Mundial no pueden ser solamente compras de barbijos, ni equipos de ventilación. Eso es importante y es urgente, pero tiene que tener también un componente comunitario. Y bueno, lo que ya se decía, usar la declaración de compromiso, aunque no estuvo de acuerdo Nicaragua ni Rusia y aunque fue voto no consenso como marco y la estrategia global del SIDA como oportunidad. Entonces, nuestro discurso ante los estados tiene que ser, hay un compromiso firmado y hay una estrategia que nos señala el camino general para hacer esto real. Entonces, aquí lo que nos falta es simplemente delimitar cómo se haría real en Venezuela, en Bolivia, etcétera, etcétera. Y creo que en este proceso la escucha a las comunidades es muy importante. Ese camino, ese sendero más pequeño dentro del camino grande, eso nos va a señalar la estrategia de las comunidades. Y aquí puse algunos ejemplos de actividades que podemos proponer a nivel país. Un programa de acceso a pruebas, insumos de prevención y tratamiento para migrantes y en fronteras, que creo que ya se está haciendo en la frontera Perú-Colombia. Instalar capacidades para responder a casos de violencia de género en mujeres con VIH, trans y trabajadoras sexuales, con los oficiales y oficinas que responden a la violencia, integrando esos servicios. La violencia, hay mucha respuesta de los estados, pero estos no tienen mucha idea de cómo trabajar en VIH y menos con mujeres trans o trabajadoras sexuales. Hay mucho estigma también y desinformación. Programas de protección social para poblaciones más afectadas por la pandemia que podemos señalar que hayan sido las poblaciones que están involucradas en VIH. Por ejemplo, en Perú, ONU-SIDA con el Programa Mundial de Alimentos está implementando un programa que le llaman, en inglés se llama Multipurpose Cash Transfer, quiere decir una transferencia dinero que se les pasa para multipropósito. Entonces la gente la usa para comprar alimentos o para gastos funerarios o gastos hospitalarios. Yo sé que ha sido un poco difícil justificar eso, pero lo han logrado hacer y yo le pedí a Andrea Bocardi que nos compartan esta experiencia porque es muy útil para ver el cómo han hecho. Microemprendimientos comunitarios usando las organizaciones de personas con VIH y poblaciones clave. Hay un proyecto regional de las personas con VIH y las poblaciones clave que el Fondo Mundial está financiando y en ese proyecto hay una investigación sobre microemprendimientos comunitarios. Desafortunadamente yo no he leído el informe porque no me lo han pasado todavía, pero lo que se supone que ese estudio nos trae es experiencias exitosas de cómo movilizar estos recursos sin tener que estar pidiendo a la cooperación, sino utilizando las organizaciones de las personas con VIH y poblaciones clave para que sean las mismas que generen esos emprendimientos. Educación y generación de la demanda comunitaria para la vacuna de COVID-19. Lamentablemente, entre las comunidades de personas con VIH, la información sobre la vacuna no es igual y hay muchas personas que tienen una idea muy diferente de la vacuna y están pensando que esto es una estrategia del imperio americano, etcétera, y muchas personas están renunciando a su derecho a la vacuna. Cuando ha costado tanto conseguir esas vacunas, las están teniendo que retirar de algunos centros de VIH porque las personas con VIH no están asistiendo porque no tienen la información. Nadie se ha dedicado a hacer la educación para que exista esta apropiación de la vacuna. Los economistas están señalando que ahora la vacuna es el elemento fundamental para la reactivación económica. De hecho, están empezando a pedir el certificado de vacuna como requisito para acceder a un trabajo, inclusive para poder viajar. Entonces,
pero no lo haríamos por eso, lo haríamos por nuestra salud en primer lugar, pero esta información no se ha dado lamentablemente, creo porque no hemos tenido tiempo, pero lo podemos organizar a nivel de nuestras comunidades, un programa educativo para las mismas. Y vincularnos con la sociedad civil amplia. Yo creo que en este tiempo de la pandemia ha quedado claro que la sociedad civil que trabaja en VIH es muy pequeña para responder a todos los desafíos que se plantean en salud en general, donde VIH está más o menos, pero también como que se cae de la agenda de discusión. Entonces tendríamos que empoderarnos de alguna manera, agarrándonos con otros movimientos sociales que a veces tienen más fuerza que nosotros. Por ejemplo, esta gente que sale a protestar en las calles de Chile, de Bolivia, de Perú, y que son movimientos autoconvocados de gente que está pidiendo justicia social, derechos humanos. No estamos vinculados a esos movimientos y este es un problema que lo detectó el anterior director ejecutivo de ONU-SIDA, Peter Piot, eh, y también lo mencionó Michel Sidibé, que fue el siguiente director. Él decía, HIV no more in isolation, el VIH no más en soledad, porque en un punto de la historia de la respuesta a VIH se volvió el financiamiento tan vertical, lo que le llaman en cooperación internacional, era un programa para VIH, entonces el financiamiento era para personas con VIH, de manera que estos financiamientos horizontales, que eran para salud sexual reproductiva, se fueron desvinculando, ¿no? E inclusive se creó la idea que ustedes, bueno, a mí me lo dijeron muchas veces, otros activistas que trabajan en salud sexual reproductiva, activistas feministas me decían, ¿ustedes por qué son tan egoístas? Consiguen dinero solamente para ustedes los del VIH, todos, solo con ustedes los del VIH. ¿Y eso en qué resulta a la larga? Que cuando hay que pelear una batalla política que genera recursos, estamos solos y solas en las batallas y no tenemos ese apoyo masivo social que otras demandas tienen. Yo me pregunto por qué no somos más organizaciones firmando tal carta al ministro de Economía de Bolivia. ¿Por qué la gente no se ha comprado el pleito de VIH? Porque tampoco hemos tomado el trabajo de irles a explicar cómo el VIH sigue afectando a sus propias comunidades. Así que estos movimientos grandes que existen en nuestros países, relacionados a la justicia social, a los movimientos de mujeres, de derechos humanos, de salud inclusive, tenemos que vincularnos a ellos porque tienen mucha fuerza y en este momento los necesitamos ya que VIH se ha ido como comprimiendo en el camino. Esa era mi última diapositiva, reflexiones que yo traía para compartir, iniciar el debate o estimular las ideas en ustedes. Gracias. Gracias, Violeta. En realidad sí, creo que muy estimulante todo lo que nos has contado, esta necesidad de aterrizar en cada uno de los estados todos estos acuerdos que pueden quedarse en un nivel, bueno, pues que es inaccesible, ¿no? Y en realidad lo que se quiere es que esto llegue a las personas, a las comunidades, que se materialice en realidades. Además apuntas a este asunto de las inequidades. De por sí América Latina es una región que se ha caracterizado por estas desigualdades e inequidades de todo tipo. Con la pandemia se han acentuado y en Venezuela, bueno, aún más, la emergencia humanitaria compleja es la pandemia y bueno, y estas inequidades se han profundizado de manera significativa. Entonces, creo que sí, hay que tomar en cuenta todo esto que nos señala y bueno, y solo comentar que sí, que Venezuela ha sido invitada a participar en las propuestas del C19. Sí, ahí estamos trabajando en ese sentido. Bueno, ahora le toca el turno a nuestra querida Grisbel. Ella nos va a hablar sobre, bueno, una pregunta que se plantea, ¿será posible hacer efectivas estas medidas en Venezuela? Bueno, te dejamos la palabra, Grisbel, adelante. Ok, bueno, buenas noches. Bueno, saludos al representante de UNCIDA, a Guillermo Márquez, y también gracias a Violeta Ross por apoyarnos en esta iniciativa. Agradecida con todo el respaldo de la Alianza Salud para Todas, para pues poder hacer posible este foro y trabajar en la temática Declaración Política sobre VIH-Sida 2021, trabajando para poner fin a las desigualdades. Mi temática, como dijo Magdimar, será posible hacer efectivas estas medidas en Venezuela. Tenemos pues que la Declaración Política sobre el VIH y el SIDA 2021 para poner fin a las desigualdades.
y al SIDA para el 2030 contó con la aprobación de 165 estados miembros de las Naciones Unidas. Entre esos estados está nuestro país, Venezuela. En este documento se afirmó la declaración. Se afirmó la Declaración de Derechos Humanos, se reafirmó, perdón, la Declaración de los Derechos Humanos. También se reafirmó el derecho de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Para mí fue, bueno, una experiencia bien interesante poder compartir y participar en todas las reuniones que se hicieron, como nombraba el representante de ONUCIDA, Guillermo Márquez, sobre el HLM, aunque nosotros ya habíamos estado participando. Realmente la experiencia en esta oportunidad fue bastante diferente porque fue mucho el conocimiento compartido que nos permitió a nosotros pues tener otra visión diferente. Como les decía, en este documento también se reafirmó el derecho a todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, al disfrute de más alto nivel posible de la salud física y mental, afirmando los Estados miembros que la disponibilidad, la accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad de la prevención combinada, las pruebas, los tratamientos, la atención y el apoyo, los servicios sanitarios y sociales, incluidos los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, la información y la educación en relación con el VIH, proporcionados sin estigmatización ni discriminación, son elementos esenciales para lograr el pleno disfrute de esos derechos. Sin embargo, de lo aprobado, lo afirmado, reafirmado, compromisos asumidos en la declaración política, como comentaba Violeta, son documentos que están allí. Obviamente hay otros documentos donde el Estado asume compromisos, pero no queremos tampoco nosotros que en Venezuela todo quede en un papel. La realidad en nuestro país es otra, donde realmente no hay garantía de los derechos humanos, más en una Venezuela que vive en una emergencia comunitaria compleja desde el 2015, y también que se profundizó con la pandemia del COVID-19. Realmente esto agravó más aún la situación sanitaria, el deterioro de los servicios básicos y el acceso a los servicios de salud, a los alimentos, a la electricidad, al combustible, incluso al agua, como también comentaba Violeta en su ponencia. Así como también se aumentó la intimidación, amenaza, persecución y criminalización hacia la sociedad civil y defensores de derechos humanos para silenciar sus voces y mostrar la verdad de lo que realmente sucede en Venezuela. Y pues eso, en enero tuvimos lo que vivió Azul Positivo, donde 5 representantes de su organización fueron arrestados. Anteriormente, en septiembre, fueron arrestados 8 representantes de Acción Solidaria, y ha sido una forma del gobierno, en este caso, de tratar de callar a las organizaciones de la sociedad civil, a los activistas y defensores de derechos humanos que están mostrando la verdad. Y esto quedó evidenciado en el informe presentado recientemente por la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, donde pues se muestra todo lo que está pasando en la parte, en lo que respecta a la violación de los derechos humanos en Venezuela. El Estado venezolano no cumple sus compromisos ni obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, y no ha garantizado ni protegido el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incumpliendo así las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo con la organización HUM Venezuela, los niveles de pobreza los niveles de pobreza, de inseguridad alimentaria, de desempleo y deserción escolar continúan incrementándose de manera grave y alarmante. El 94% de la población no cuenta con los ingresos para obtener la canasta alimentaria. 80% de los hogares venezolanos viven en la inseguridad alimentaria. 70% de los alumnos no asiste regularmente a clase y 64% ha perdido 11 kilogramos de pesos en promedio. También este informe señala que la mayoría de la población posee un acceso limitado a los servicios básicos. Esto incluye hasta, de hecho, internet, el transporte, que ha sido un problema, y obtener dinero en efectivo.
servicios básicos necesarios para garantizar una vida digna. Y el sector salud no posee las condiciones adecuadas para manejar la emergencia sanitaria actual, que obviamente con lo del COVID se agudizó, y la respuesta y el apoyo realmente no lo hay, y lo que es todo lo relacionado a la salud se ha complicado mucho con lo del COVID. De hecho, el acceso a los servicios para las personas viviendo con VIH también se redujo en vista de todas las medidas que de alguna forma buscaban medidas de flexibilidad y medidas radicales de salir, que buscaban de controlar el COVID. También, también amedrentaba con la garantía de los derechos de las personas, sobre todo para buscar su medicamento. 82% de la población no recibe agua de manera continua. 75% de los centros de salud pública no recibe agua de forma continua también. 66% de aumento, tenemos 66% de aumento de muertes maternas y 30% de muertes infantiles. Y eso que también están los informes de otras organizaciones como Provea, que muestran la realidad. No pude descargar la parte que correspondía a salud, que la quería mostrar, pero la situación ha sido bastante compleja, delicada, desde que estamos en emergencia humanitaria desde el 2015, y bueno, cada año se ha agravado mucho esta realidad. Obviamente todo esto afecta la realidad en materia de VIH. Todo esto afecta la realidad en materia de VIH, y el Estado venezolano desde el 2016 no ha tenido la voluntad política ni el compromiso de garantizar a las personas que viven con VIH el goce y el ejercicio de sus derechos a la vida, a la salud, acceso a ciencia y tecnología mediante acceso a los medicamentos antirretrovirales de forma regular y oportuna, tal y como lo establece el recurso de amparo constitucional logrado por la organización Acción Ciudadana contra el SIDA en el año 99. Esto, sumado a la falta de reactivos de carga viral y conteo de CD4 para el control y seguimiento de las personas con VIH, medicamentos para infecciones oportunistas asociadas al SIDA, falta de pruebas, ELISA para nuevos diagnósticos, falta de pruebas e insumos que garanticen la prevención de la transmisión materno-infantil. Algo muy importante, la fórmula láctea para los niños, que no se da desde el 2016, y el desmejoramiento de la atención integral recomendada por médicos especialistas. Una vez más, gracias al trabajo de la sociedad civil, en el 2017, AXI y EICASO hicieron un informe llamado Triple Peligro, resurgimiento de epidemias, un sistema fallido de salud pública y la indiferencia global sobre la crisis en Venezuela, que evidenció la emergencia en VIH, tuberculosis y malaria, y esto hizo que el Fondo Mundial aprobara unos recursos y apoyara la respuesta del VIH-Sida en Venezuela. Es así como surgió el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta del VIH, malaria y tuberculosis en Venezuela desde la perspectiva de la salud pública, donde participó representantes del gobierno, OPS, AMUSIDA, Sociedad Venezolana de Infectología y la sociedad civil con trabajo en VIH. Esto pues permitió que a partir del 2019 el panorama en materia de VIH fuera un poco más alentador, de contar con tratamiento antirretroviral después de tener diferentes esquemas y estar como al día en la parte de tratamiento. Actualmente se tiene el TLD y acceso a algunas pruebas de VIH, carga viral, algunas por el fondo, otras por UNICEF, por la OMS. Sin embargo, la realidad es que a pesar de estos logros, de estas acciones, estamos en una emergencia en materia de VIH y en un profundo retroceso. Según datos de UNOSIDA, en el informe presentado el año pasado, para el 2019, habían 110,000 personas viviendo con VIH, de los cuales 70,000 conocían su estatus, o sea que el resto no saben, y solamente estaban recibiendo medicamentos 45,000 personas tomando el tratamiento antirretroviral. Esto fue, de alguna forma, toda esta situación que se viene presentando en el 2016, no permitió que Venezuela cumpliera con la estrategia 90-90-90 del 2020, y pues hay una nueva acción a raíz de la declaración, pues que hay que ver cómo se puede cumplir y garantizar pues la vida y el tratamiento de las personas con VIH.
Estas estadísticas de UNOCIDA señalan que se presentaron 5.200 nuevas infecciones, 45.000 mujeres que viven con VIH. De 45.000, solamente 11.626 estaban recibiendo el tratamiento antirretroviral, y de 1.867 mujeres embarazadas, solamente 267 estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. Y bueno, o sea que ahí tenemos 1.600 niños expuestos al VIH, con una tasa de transmisión materno-infantil de 32%, que ha incrementado en el país, cuando deberíamos pues estar trabajando para que esto fuera a un 2%. Entonces, obviamente, todo este panorama y todo lo que generó el COVID, la no atención, se incrementaron las discriminaciones, el maltrato y discriminación a mujeres embarazadas con VIH, la no atención adecuada y debida para las personas que viven con VIH, y todo lo que ya venía pasando, hizo que diríamos como el 2017-2018, más de 8.000 personas han migrado buscando pues salvar sus vidas, y eso lo comentaba ya Violeta, la parte de migración, y bueno, todas las consecuencias que eso implica, porque obviamente dependiendo de las políticas de cada país, está la posibilidad del acceso al tratamiento. De hecho, nosotros recientemente nos contactó una usuaria, ella está en Argentina y ella se fue en enero del año pasado, y ella dice que ella realmente estaba muy descompensada de peso, ya estaba casi que llegando a esta capacidad, y es parte de la realidad que hablaba Violeta, es una realidad que están recibiendo los países donde las personas se están yendo, porque obviamente no tienen el tratamiento, no hay, el recurso no alcanza para comprar la comida, no se está comiendo bien, entonces, y toda una serie de situaciones que se están pasando a raíz de la emergencia humanitaria compleja. Ante este panorama, es todo un desafío que el Estado venezolano cumpla con los compromisos establecidos en la declaración política sobre el VIH y el SIDA, así también como la estrategia global de UNOCIDA 2021. Sin embargo, como activista y sociedad civil, debemos continuar visibilizando la realidad de lo que sucede en el país y exigir al Estado venezolano y al gobierno de Nicolás Maduro cumpla sus compromisos adquiridos, cumpla con las políticas públicas existentes y garantice los derechos humanos de todas las personas con VIH y de todos los venezolanos. Las medidas establecidas en la declaración serán posibles si seguimos alzando nuestras voces, exigiendo y demandando que se cumplan las políticas públicas existentes, que se cumplan los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional, y se garanticen los derechos humanos de las personas viviendo con VIH. El señor Guillermo decía que no se lograron los progresos que se querían. De hecho, aquí hay mucho trabajo por hacer en salud sexual y reproductiva. A veces ha hecho unas investigaciones donde ha evidenciado pues que ha bajado el control prenatal, ha aumentado los embarazos. Hay una cantidad de información y de datos también interesantes donde evidencian la realidad, pero a pesar de que no hayan habido esos progresos realmente en nuestro país, muchas cosas de las que están allí y en la estrategia hay que hacer. Entre ellas, como sociedad civil, y en base a esos compromisos asumidos en la declaración, exigir al Estado venezolano el cumplimiento de contar con el financiamiento y recursos internos necesarios que sostengan las respuestas al VIH y al SIDA, y eso, bueno, lo comentaba Violeta sobre la parte de financiamiento y recursos. Garantizar el acceso al tratamiento antirretroviral, esto es lo más clave a todas las personas que viven con VIH, a las pruebas y el seguimiento de la carga vírica del VIH, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, y el acceso a pruebas de diagnóstico de VIH. Alcanzar las metas 95, 95, 95, las nuevas metas ahora en materia de pruebas de detención, tratamiento y supresión vírica en todos los grupos demográficos y entornos geográficos, incluidos los niños y los adolescentes que viven con el VIH. Aquí realmente lo más importante es que el gobierno tenga los recursos para comprar el medicamento, para comprar todos los insumos que garanticen esa atención integral que se logró a partir del año 99. Y también algo muy importante que no se informa y lo comentó Violeta, es la parte educativa. Si hubiesen campañas de información donde se informaran todo lo que tiene que ver con el tema de lo del VIH, cómo prevenirlo, invertir en información y educación sería un buen recurso para tener más personas informadas, tener más personas
una población más informada que sepa tomar decisiones de cómo cuidar su salud sexual y reproductiva y cómo cuidarse de una infección por VIH. Otro de nuestro llamado es poner a la disposición de todas las personas la prueba de diagnóstico de VIH y el servicio de consejería y orientación necesario de un diagnóstico reciente que no lo hay, no se está haciendo. Garantizar la eliminación de la transmisión vertical de las infecciones por el VIH y acabar con el SIDA infantil de aquí al 2025. Realmente aquí hay mucho trabajo por hacer. Nosotros estamos pensando en una actividad que vamos a anunciar la próxima semana y tiene que ver con la importancia de que las mujeres embarazadas vayan al control prenatal, porque allí es donde hay que abordar, y lo decía la representante de UNOCIDA Venezuela, la doctora, uy, se me fue el nombre. Bueno, ella comentaba en la reunión que hizo que era importante llegar a todas las mujeres, hasta el trabajo comunitario. Podía llegar a las mujeres a esos sitios más difíciles que a veces las instituciones no llegan. Entonces, parte del trabajo que nosotros vamos a hacer, una pregunta que había por allí, aparte de esta iniciativa del foro, es empezar a tratar el tema de mujeres embarazadas, muy importante, y también llegar a los jóvenes, algo también clave que está en la estrategia y está en la declaración. Detectar a tiempo el diagnóstico de VIH en todas las mujeres embarazadas para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH. También asegurar que de aquí al 25, el 95% de las embarazadas hayan tenido acceso a las pruebas de VIH, sífilis. Aquí haya habido un aumento de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, que el 95% de las embarazadas tengan acceso a una segunda prueba en una etapa avanzada de embarazo y después del parto, y que todas las embarazadas que viven con el VIH reciban terapia antirretrovírica de por vida, y el 95% de ellas logren y mantengan la supresión vírica antes de dar a luz. Realmente hay mucho el trabajo que hacer, sobre todo practicar las pruebas al 95% de los niños expuestos al VIH antes de 2 meses, y una vez dejen de alimentarse. Bueno, aquí hay una política que hay que suministrar, es las fórmulas lácteas, asegurar que todos los niños con diagnóstico reciban el tratamiento y las fórmulas lácteas para prevenir esa transmisión materno-infantil. Aquí se habla de que las madres, que ellos tengan un 75% de supresión de la carga viral de aquí al 2023. Bueno, son muchas las acciones que nosotros como sociedad civil podemos hacer. No, bueno, de todos modos, hay una serie de acciones, he tratado de tomar en cuenta las más importantes, pero hay muchísimas que realmente, aunque la declaración no haya tenido ese compromiso, ese progreso, perdón, como hablaba Guillermo, en Venezuela realmente hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo, muchas acciones que nosotros como sociedad civil podemos seguir haciendo, podemos seguir exigiendo y visibilizando lo que realmente está sucediendo, y de esa manera hacer efectivas todas esas medidas que están allí. También creo que Violeta habló muy bien esa parte en el contexto latinoamericano. Y bueno, es el trabajo que nos queda a nosotros por hacer. Creo que hay mucho trabajo por hacer, y algo importante es hacer trabajo de forma conjunta, donde nosotros podamos llegar a diferentes estados del país con nuestra acción. Agradecida pues con ABESA y la Alianza Salud para Todas por este espacio. Creo que el trabajo que se está haciendo desde la alianza también se pudiera hacer desde la parte de VIH, hacer todo ese trabajo conjunto donde nosotros podamos pues garantizar y velar por esos derechos humanos, velar por los derechos que están establecidos en nuestra Constitución de la República, y pues hacer todo ese trabajo necesario para que la respuesta del VIH sea lo que realmente reciban todas las personas viviendo con VIH en el país, y tengan esa atención, tratamiento y calidad que merecen todas las personas viviendo con VIH. Muchísimas gracias, Grisbel, bueno, por este resumen sobre la situación del VIH y específicamente lo que le pasa a las mujeres con VIH en Venezuela hoy en día. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para conversar un poco, así que las personas que deseen hacer sus preguntas, sus comentarios, vamos a tener la posibilidad de conversar.
Vamos a, no sé si podemos quitar exactamente la presentación. Veo que Heidi Fernández tiene la mano levantada. Ya le voy a dar la palabra a Heidi, pero antes quisiera preguntarles a los tres, pues, en Venezuela en este momento, bueno, estamos en una situación crítica, bueno, inédita. Es una situación realmente muy complicada. Hay un plan de respuesta humanitario, ya vamos por el tercer plan de respuesta humanitaria que se desarrolla en el país. Bueno, no estoy informada a cabalidad de qué tanto se ha incorporado el trabajo con personas con VIH dentro de este plan de respuesta. Entonces, allí, pues quizás algunas recomendaciones de experiencias en otros países, pues es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con que la Asamblea Nacional ha señalado que para este año, en agenda legislativa, tienen la propuesta de revisar la Ley Orgánica de Salud. Nuestra Ley de Salud es del año 98, es anterior a la Constitución actual y estamos en mora, por supuesto, en la actualización de esta ley. Entonces, es en este momento que hay una revisión de esta Ley Orgánica de Salud. Mi pregunta es si es conveniente, estratégico, que algunas de estas nociones que aparecen en este documento político o en esta estrategia global deban ser incorporadas a ese nivel de la política pública nacional. Entonces, bueno, tengo esas dos preguntitas primero y luego le damos la palabra a Heidi. Okay. ¿Quién quisiera adelantar algo? Adelante, Guillermo. Bueno, son preguntas bastante generales, entonces pudiéramos dar una respuesta muy teórica, pero pudiéramos dar respuestas muy prácticas, ¿no? A ver, empiezo por lo teórico. Yo creo que hay un hecho, y el hecho es que la base fundamental de una democracia fuerte y sostenible y firme es una democracia en donde haya una participación activa y productiva de todos los sectores y de las comunidades y de la sociedad civil. Está más que demostrado que sin la participación de las comunidades y de la sociedad civil no es posible atender a las necesidades de salud en general y atender específicamente a las necesidades en términos al VIH y al SIDA. O sea, no se puede. A ver, te doy un ejemplo. En mi vida anterior a UNOSIDA, que comenzó hace 8 meses, yo trabajé con las comunidades indígenas del Ecuador y del Perú. Hay una expresión en inglés que significa vamos a irnos a lo básico. Es sentarse en una mesa, tomar chicha, ¿ok? Y discutir con los líderes comunitarios y con la comunidad cuáles son los problemas y cómo ellos perciben los problemas y cómo ellos proponen la solución de los problemas. Es decir, que hay un componente de percepción que es muy importante. Lo que nosotros entendemos como salud y como necesidad, como profesionales de salud, no es lo mismo que las poblaciones entienden como sus problemas. Entonces primeramente tenemos que entender y tenemos que tener un diálogo horizontal para que haya un entendimiento común de lo que sería el problema. Entonces, a partir de ese elemento básico, que es la comunicación, que es el entendimiento entre las diferentes partes, principalmente de aquellos que están necesitando los servicios, es que empieza a construirse todo este marco de participación y los conceptos de gobernanza participativa. A ver, ¿qué te puedo decir? Hay desafíos muy grandes en los diferentes países de América Latina, pero esos desafíos hay que enfrentarlos con evidencia y hay que enfrentarlos con abogacía y con incidencia. La situación en Venezuela es compleja y la conocemos todos y Grisbel ha señalado básicamente la experiencia en enero con nuestros amigos de Azul Positivo. Entonces, claro, teóricamente nuestra recomendación como UNOSIDA y nuestro apoyo siempre será acompañarles y
asegurar de la mejor manera posible que las comunidades y la sociedad civil pueda participar, y vamos a seguir haciendo, vamos a apoyar de la manera mejor posible en los diferentes escenarios, en los diferentes países, a nivel nacional, a nivel subnacional, de acuerdo a las condiciones particulares de cada país. Pero bueno, para resumir, no puede haber democracia, no puede haber salud, no puede haber educación sin la participación de las comunidades y de la sociedad civil. Lo dejo por ahí para enviar ese mensaje, el cual lo creemos, lo creemos firmemente en UNUCIDA. Gracias, muchas gracias. Creo que Grisbel, ¿habías levantado la mano? Ok. Bueno, lo que hablabas de sobre la pregunta de la respuesta humanitaria, bueno, es un plan. Nosotros realmente aquí están participando una cantidad de organizaciones que tienen los proyectos, dicen que son 223 proyectos, tienen 144 socios. Y lo importante de la respuesta, que incluye el tema de salud, es donde hay más financiamiento. Dice que son 234 millones de dólares. Incluye el tema de agua, saneamiento, higiene, educación, seguridad alimentaria y medios de vida, nutrición, protección, pero viendo en sus objetivos estratégicos, incluyen algo muy importante. Ya le acá. Tienen el objetivo estratégico 1, está basado en contribuir a la sobrevivencia y el bienestar de las personas afectadas por grupo de edad, género y diversidad a través de una respuesta humanitaria multisectorial. Y como objetivo específico, ellos tienen como meta trabajar la vulnerabilidad de las personas afectadas frente al riesgo de mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, y de salud mental. Hablan también de la salud sexual y reproductiva, es mejorada con el especial énfasis en salud materno-infantil a través de una mejora en el acceso a bienes y servicios de referencia que integren los enfoques de género, edad y diversidad. La prevalencia de la desnutrición y la inseguridad alimentaria se verá en niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y otros grupos vulnerables es reducido. Eso es lo que ellos, una de las acciones que ellos tienen prevista. Yo creo que aquí lo importante es que haya la acción, que haya la respuesta, pero también aquí tiene que estar como muy bien definido las acciones de esta ayuda humanitaria, porque de hecho la organización Azul Positivo, ellos fueron pues detenidos de manera arbitraria en base a unos proyectos que estaban haciendo relacionados, bueno, en este caso con la PS, pero tenía que ver con la ayuda humanitaria. Y bueno, ese programa fue suspendido a raíz pues de esa detención, que ellos, bueno, todavía actualmente se están presentando por el, pues, el hecho que fueron acusados. Pues. Entonces, aquí lo importante en nuestro caso, que podemos retomar nuestro trabajo, sería, bueno, ver qué tanto alcance tiene esta respuesta de ayuda humanitaria en el tema de VIH. Así es, perfecto. Bueno, Heidi, que tienes la mano levantada, si deseas desbloquear tu micrófono y tu cámara para que nos comentes. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Yo te conocí a usted, te conocí a ti en un foro que hiciste aquí con Funcamama. Bueno, mi experiencia, yo tengo ya 3 años trabajando dentro de la maternidad aquí en Valencia, en el estado Carabobo. Principalmente estaba en el Hospital Central. Debido al COVID, nos trasladaron al materno infantil y todos trabajando ahí, pues tanto alto riesgo como los que no son de alto riesgo. Mira, es impresionante la cantidad de mujeres que ahorita en julio de 2021 han llegado embarazadas con VIH. Y de lo que cerramos el año pasado, tenemos ahorita, en julio, hoy 15 de julio, yo tengo 37 mujeres entre embarazadas y posparto que han llegado al estado Carabobo. De esas 37, no puedo negar, he educado, porque lo que nos falta es educación. No ofendo ni a nadie en decir que mucho personal de salud le falta más actualización,
en meterse más en el tema, lo que es VIH, en que, cónchale, porque esa niña usa un baño, no se le va a transmitir el VIH a toda la sala, porque esa mujer es obligado que tenga que hacerle una cesárea, no es obligado, es para sanar al bebé, para evitar la transmisión vertical. El hecho de que las pongan a parir, porque igualmente vienen esos niños infectados de VIH. No, papá, ¿quién le dijo a usted que viene infectado? Eso no es así. Hay que educarlo mucho, de que una enfermera no sepa colocar el profiláctico, porque ¿qué es eso? ¿Cómo se usa eso? ¿De cuándo acá eso existe? Yo le digo, ya va, mi amor, usted no estudió en infectología, usted no pasó por esa clase, usted no tuvo esa tarea de manejar, de que le pongan a las cunas a los niños expuestos a VIH. Ya hemos tratado de minimizar eso porque tengo un apoyo con la que actualmente es la directora de la maternidad, y como ella me dijo, tenemos que educar ahora a este departamento nuevo que tenemos, porque la ignorancia y la falta de enseñarse o la falta de ellos mismos aprender, porque para mí es un bloqueo que ellas mismas se ponen de que no la voy a tratar porque si esa tiene SIDA. No toquen a esa paciente porque esa paciente no se le puede agarrar vía si no tiene el equipo de bioseguridad, porque ese es el tema, el equipo de bioseguridad, porque si no, no operamos a esa paciente. Yo le digo, ¿y ustedes no saben que en el 2015 hubo un decreto donde ya no se usa el kit de bioseguridad? ¿Dónde está eso? Le saco copia a cada grupo de guardia, le he llevado copia para que sepan lo que es esa ley. Y no, de verdad tengo 2 grupos ahorita que son fuertes, que me dejan muchachas en 48 horas en ayunas hasta esperar que venga la guardia, que sí me las opera. Del resto no, pero la experiencia ha sido muy, muy fuerte en estos 3 años. Yo me identifico como ella porque tengo VIH del 2003, y cada discriminación y cada desprecio que le pasa a una de mis muchachas, para mí es como me lo estuvieran haciendo a mí. Un kit de cesárea, porque no es secreto. No hay material quirúrgico en los hospitales, no hay reactivo ni para hacer una hematología. De que yo he llevado pruebas que ONUCIDA le ha donado a Mavip, y yo les llevo pruebas a ellos para que realicen pruebas rápidas de VIH. No es secreto, eso no es secreto. Una hematología completa afuera te vale $2. El equipo que tienes que llevar para hacer una cesárea a una paciente con VIH o sin VIH te sale como en $200, y un salario mínimo y una fórmula. A mí me han llamado llorando las mamás a decirme, Heidi, no tengo con qué darle a comer, le doy agua de arroz o le puedo dar leche de cabra, porque un pote de leche le vale $15, y el gobierno no ha hecho el beneficio, no ha hecho otra vez de mandar, de comprar y poder ayudar a cada una de estas mujeres que viven con VIH en Venezuela. Gracias, Heidi, por compartirnos, bueno, toda esta situación tan difícil que se vive en Valencia, pero también es una situación. No, es a nivel nacional, nivel nacional. Cada día es más fuerte la situación, y hay muchas muchachas que el miedo de hacerse la prueba de VIH durante el embarazo les tiemblan todo su cuerpecito, y de verdad yo digo que a mi manera hay que empezar a educar tanto comunidad como personal de salud, hacer más campañas de prevención. No sé, yo voy a tener que, de hecho se lo propuse a la directora de que me quería poner en la consulta y hacerle la prueba a todas las embarazadas que pasen por esa puerta, pero yo lo que quiero es evitar esa transmisión vertical, porque yo la vivo con mi hija y no se lo deseo a nadie. Claro. Grisbel, ¿querías hacer un comentario? Sí, quería comentar algo. Saludar a Heidi, no la conozco personalmente, pero escuché una entrevista de ella en Acción Solidaria a mediados de febrero, algo así, marzo, no recuerdo, y conocí su trabajo, la felicito por lo que hace. Y eso que ella está diciendo lo dijo la semana pasada la doctora Moraima Hernández, es la jefa de unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacio, y pues ella decía que hasta las usuarias que van ahorita para la maternidad tienen que llevar los guantes. Entonces, la realidad, y yo, eso que ella acaba de comentar, que están creciendo, yo a raíz, o sea, de todo lo que uno ve que está pasando, yo decía, pues, si ahorita hay más, o sea, no se están controlando, o sea, el incremento de mujeres embarazadas con VIH va a ser más,
porque obviamente no están haciendo el control adecuado. Y el llamado de la doctora es pues que toda mujer embarazada debe ir a su control prenatal y no solamente hacerse el eco. O sea, es importante ofrecer la prueba, pero como ella dice, las pruebas que nosotros tenemos para VIH son las que nos da a veces la OPS o nos da UNICEF. El problema es trabajar a ciegas porque también está lo de que no tienen las pruebas para carga viral. Bueno, ya ahorita recientemente en diciembre se hicieron algunas después de 4 años y sé que actualmente ya anunciaron otra vez para hacer más pruebas de carga viral, pero no hay conteo para pruebas no hay pruebas para CD4. Entonces, está sumado lo de la lactancia materna, que es una temática que hablamos esa vez, porque a nivel de la región se hizo un foro donde se hablaba que si lo intransmisible es igual a indetectable, aplicaba para la lactancia materna. Pero obviamente todavía no hay estudios que hablen sobre eso. Y en Venezuela la pauta es que se den las fórmulas lácteas, pero desde el 2016 muchas mujeres comenzaron a amamantar por la situación, país que obviamente debe ser más en estos momentos. Quería aclarar que lo de los kits, eso es otro, pero no es un decreto. Allí tenemos que incidir para que sea una resolución, un decreto, un amparo, porque lo que es un memorándum que enviaron a todos los servicios de salud, donde no deben exigir el kit de bioseguridad, sino aplicar las medidas de bioseguridad que hay a nivel estándar, a nivel mundial. Pero la realidad es que, pues, si las mujeres embarazadas no tienen el kit, no la tienen. Eso es lo que quería. Claro, claro. Al final termina siendo, bueno, la gratuidad no es tal, o sea, porque son las pacientes que tienen que comprar los insumos, pues en algunas instituciones hasta el agua la tienen que llevar para poder ser atendidas. La verdad es que la situación es crítica. Bueno, no tengo preguntas por acá, por el chat, tampoco tengo manitos levantadas, así que les puedo dar unos minuticos a cada uno para que por favor se despidan, algún comentario final. Comencemos con Guillermo, luego Violeta y... Violeta, te dejo la palabra a ti primero, yo termino. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Yo estaba pensando realmente qué complicado es y cómo me duele el corazón al escuchar estas experiencias que ustedes plantean y estaba pensando, realmente tenemos que encontrar una forma de darle respuesta a esto. Pensando en lo que preguntabas tú, Magdimar, diciendo si hay experiencias. Yo leí sobre experiencias de la respuesta al VIH en emergencias humanitarias, pero no en casos de América Latina, sino en casos de países como Somalia, países Chad. Las leí a través de programas como Médicos Sin Fronteras o el mismo NUCIDA. Inclusive UNFPA también tiene unos programas muy interesantes que se llaman kit de emergencia, que le proveen un kit para no embarazarse y para responder a casos de violencia sexual. Yo creo que, Guillermo, se puede hacer una sesión de analizar, especialmente con las activistas de Venezuela, este tipo de estrategias, porque en América Latina no he visto que se hayan planteado estrategias de VIH en contextos de respuesta humanitaria, porque la situación ha sido políticamente complicada, pero no ha llegado a una situación de emergencia humanitaria como lamentablemente ahora está llegando o ha llegado ya en Venezuela. Entonces tenemos que mirar las experiencias de estos países como Chad, el Congo mismo, donde sé que han hecho muchas cosas interesantes y no solamente UNUCIDA, sino también PEPFAR. Yo creo que esta información sí está disponible. El tema es que tal vez esté en inglés. No sé si se puede organizar un webinario para analizar estas estrategias y un poquito pensar cómo implementarlas en el contexto de Venezuela. Me parece que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Yo me leí algunas de estas cosas cuando desarrollé un modelo de atención sexual reproductiva para adolescentes en Bolivia en el contexto de COVID, y ahí leí que, por ejemplo, en Uganda, no, a los días que comenzó la pandemia, a los meses diré, instalaron un sistema de delivery
con motos, que eran los mismos deliveries que te podían llevar la comida, que te llevaban el medicamento, que te llevaban el condón, que te llevaban el anticonceptivo para que no te embaraces, especialmente a áreas rurales. Ideas así sencillas que no cuestan mucho, que se pueden implementar, creo que vale la pena. Y sobre esto que hablaban de las mujeres embarazadas con VIH que está incrementando, esto hay que ponerle ojo. Y yo no sé, Guillermo y amigas, si hay que convocar a ONUCIDA, a OPS, para que se plantee una alerta técnica, porque desde el punto de vista epidemiológico, cuando el VIH crece en las mujeres embarazadas, quiere decir que la epidemia se está generalizando. Por eso hacemos vigilancia centinela en las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, América Latina como bloque oficialmente tiene una epidemia concentrada en poblaciones clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, etcétera. Pero creo que vale la pena recoger estos datos. No sé cómo se podría gestionar la parte política de permitir que el gobierno permita la recogida de estos datos o simplemente usar la información de los testimonios de las mujeres, ¿no? Y lo que decía la compañera, yo el año pasado atendía a 10 mujeres embarazadas, ahora estoy atendiendo a 35 mujeres embarazadas y ese tipo de testimonio, información cualitativa, porque el testimonio es algo que, claro, se puede decir, no es estadísticamente representativo, pero es un testimonio. Y empezar a levantar esta idea de alerta y decir, ojo, que la epidemia de VIH en Venezuela se está generalizando. Estos números de mujeres con VIH que están apareciendo al doble del año anterior en un centro de salud que no debe ser el único, está mostrando una generalización de la epidemia. Lanzar esos mensajes desde la sociedad civil como una alerta con la esperanza que escuchen las personas del gobierno. Eso es lo que quería decir y gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. No, pues agradecidas nosotras, esto que nos acabas de comentar me parece fantástico. Nosotras en AVESA, junto con otras organizaciones, hicimos hace unos 2 años observación en algunas maternidades con el apoyo de los propios proveedores de salud, quienes nos ayudaron en la contabilización. En esa oportunidad hicimos observación de embarazos adolescentes, muertes maternas, abortos, pero pienso que sí es factible tener esos datos, ya que aquí en Venezuela hay un silencio de datos de todo tipo, de salud, de economía, pues realmente de todo tipo, pero es necesario saber por dónde vamos, porque, bueno, la verdad es que sin información es muy difícil hacer las propuestas. Entonces, la verdad es que agradecida con estas ideas y sobre esta posibilidad de conocer estrategias que se han implementado en otros países con emergencias humanitarias, porque creo que hay que verlo desde esa particularidad, el contexto venezolano. No es solo la pandemia, no es solo los problemas económicos que se tienen, digamos, en otros países de la región, es que aquí hay una dinámica particular que tiene que ver con esa emergencia humanitaria. Gracias, realmente. Seguimos con Guillermo Grisbel. ¿Quién? Grisbel. Bueno, muchísimas gracias. Aprendiendo de aquí de Violeta, excelente la información, también aprendiendo pues de ONUCIDA, seguimos pues documentándonos, informándonos. Algo que nosotros anunciamos cuando regresamos fue la investigación, o sea, hacer un diagnóstico de la realidad de mujeres con VIH en Venezuela. Eso es algo que se necesita y ya le pide el apoyo aquí a ONUCIDA también. La última investigación que se hizo fue en el año 2013, cuando estaba la mesa técnica de alto nivel de mujer y VIH. Estaba participando el Ministerio de Salud, participaba ONUCIDA, estaba también creo que UNICEF. Ahí se logra hacer una investigación, pero realmente con todo lo que está pasando, de hecho, los testimonios que nosotros tenemos y de las que se han ido, que están afuera, yo a veces digo, wow, si todo esto es lo que está pasando, ¿qué será cuando realmente uno haga la investigación y sepa realmente? Eso que comentaba Heidi, de que recibía 10 y ahora tiene 30, lo han dicho también las doctoras en las notas de prensa más que todo, porque el problema en Venezuela, por la situación, los datos no se están revelando, ya no hay información epidemiológica desde 2016, 2015, no se revelan los datos, por lo menos el último informe no tiene datos sobre muertes por SIDA,
hay una cantidad de información que no se conoce y bueno, los datos siguen siendo en su registro, entonces eso es muy necesario y lo planteamos también acá cuando ingresamos a la Alianza Salud para Todas sobre esta iniciativa, que creo que es algo que nos va a ayudar para tener como más clara la realidad. En el caso, bueno, nosotros estamos hablando del caso de mujeres, que es el tema que manejamos, pero eso se necesita realmente tener información real de lo que está sucediendo. Lo otro, pues agradecida por todo el apoyo, la presencia, el tiempo, los comentarios muy buenos y gracias a Uncida, a Violeta, a Guillermo, a Magdimar, pues también por tomarnos en cuenta y ser parte ahora de la Alianza Salud para Todas. Realmente del proyecto por nosotras, es un proyecto que está apoyando la Unión Europea y eso, tener este espacio de esta plataforma, como yo le digo, es realmente algo muy oportuno en estos momentos de toda la situación que se está viviendo. Bueno, gracias por todo. Gracias, Grisbel. Rápidamente por acá en el chat, Heidi nos dice, cuenten conmigo. La verdad es que qué importante, Heidi, que estés allí dispuesta en apoyar. Francisco Javier señala, saludos de México, muy importante panel. En relación a lo que menciona Violeta, también se puede apoyar el mensaje de los costos que se ahorran con la prevención, ya que la mayoría de los países destinan sus recursos al COVID. Sí, muy importante mensaje. Adelante, Guillermo. Bueno, rápidamente, yo quería retomar rápidamente, o sea, Violeta, lo que dijo Violeta, o sea, tenemos que, y ahí vuelvo a decir mi expresión, going back to the basics, tenemos que ir a lo básico de nuevo, porque realmente hay una situación que lo amerita. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que podemos tomar de otros países que en otras condiciones han tenido que han tenido que innovar y han tenido que, como tú dices, o sea, yo lo he visto en África, agarrar una bicicleta, agarrar una moto e irse y buscar. Pero también estamos viviendo otra época, la época digital, ¿no? Y yo creo que hay un alcance mágico que, o sea, 15 años atrás no lo podíamos lograr y hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Mozambique, en donde hay, a través de una red digital, se consiguen recoger muchísimos y muchísimos datos que ayudan para conocer la situación, pero también ayudan para saber operacionalizar algunos aspectos de la respuesta. Entonces, en ese sentido, yo me pongo a la orden y voy a aceptar el reto de la invitación voy a hablar con Regina en Venezuela para ver si podemos organizar algún tipo de conversación y tratar de buscar algunas de esas experiencias, a ver cómo las podemos analizar dentro del contexto venezolano. Me parece una alerta, efectivamente, lo de la generalización de los casos en las mujeres grávidas, embarazadas. Entonces, ahí de nuevo pudiéramos aprovechar esa oportunidad para ver cómo pudiéramos apoyar una especie de monitoreo participativo y utilizar la tecnología. Casi todo el mundo tiene celular, entonces con hacer unas conexiones, hacer una aplicación rápida, tú puedes recoger en tiempo real muchísima información y eso lo podemos hacer a través de las redes de los proveedores de seguro, ¿no? Infelizmente, no es que Venezuela no tenga plataformas, pero infelizmente hay una situación política que está frenando muchísimas cosas, dentro de esas la información, que es vital para poder tomar acciones, ¿no? Entonces, bueno, cierro aquí, agradezco muchísimo y seguimos en comunicación, Grisbel y Magdimar, y vamos a jalar a Violeta, ya que fue la que puso la semillita ahí, para conversar sobre la posibilidad de realizar una reunión en el próximo mes o en los próximos 2 meses y analizar un poco cómo podemos tomar los ejemplos de otras regiones. Y África es un ejemplo perfecto. 20 años atrás, Violeta, ustedes lo saben, África la situación era totalmente diferente a lo que es hoy. Yo he visto en persona a un niño de 4 semanas tener un diagnóstico de VIH
de una madre positiva, ¿no? Es decir, la tecnología lo permite en zonas súper remotas, o sea, no estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de zonas súper remotas. Eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, quedo pendiente. Mi tarea, voy a ponerme en comunicación con Regina y les paso una comunicación durante la semana próxima, ¿está bien? Gracias a todos. Muchísimas gracias, Violeta, Grisbel, Guillermo, en mi nombre, el de ABESA, el de la Alianza Salud para Todas. La verdad es que muy complacida por esta actividad y sobre todo por el trabajo que estoy segura que vamos a seguir haciendo. Que tenga feliz noche a todas las personas que nos acompañaron hasta ahora.